12 de enero de 2003. Un departamento sin lujos en Copilco Universidad permanece sumido en un silencio espeso, mientras el sur de la Ciudad de México despierta entre el frío de enero. Afuera, la capital avanza como siempre, indiferente, sin detenerse por nada ni por nadie. Adentro, Andrés Manuel López Obrador, quien entonces ocupaba el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, observa cómo Rocío Beltrán Medina, la mujer que lo había acompañado desde los años duros de Tabasco, se extingue lentamente tras años enteros de batalla contra el lupus. No hay palacio imponente, no hay escoltas formando una muralla humana alrededor de la puerta. No hay cámaras esperando capturar el instante. Solo una familia destrozada, 3 hijos de frente al dolor más irreversible que existe. Y un hombre que tenía la capacidad de gobernar una de las ciudades más grandes del planeta, pero que no podía hacer absolutamente nada para retener a su esposa en este mundo. Pero en esa misma época, detrás de las puertas del gobierno capitalino, otra historia comenzaba a tomar forma. Una historia que sus adversarios políticos convertirían con el tiempo en veneno puro. El nombre de Beatriz Gutiérrez Müller había comenzado a circular por los pasillos del poder como el de una asesora culta, una periodista rigurosa, una investigadora con criterio propio, una mujer de palabras afiladas y pensamiento genuinamente independiente. Y según múltiples versiones recogidas por la prensa de aquella época, sus enemigos intentaron transformar esa cercanía de naturaleza intelectual y profesional en el relato más cruel y calculado que podían construir. La idea de una oficina compartida, una esposa enferma agonizando en casa, un político ambicioso con hambre de presidencia y un secreto moral capaz de destruirlo todo si se manejaba con habilidad suficiente. Durante años se habló de traición, de rumores sembrados con paciencia y con malicia, de columnas periodísticas que insinuaban sin demostrar, de mujeres inventadas o exageradas alrededor de la figura de AMLO, de una campaña deliberadamente diseñada para fracturar la imagen del hombre austero justo en el momento en que su futuro presidencial comenzaba a crecer con fuerza entre la opinión pública. Se habló de Rocío en una silla de ruedas. Se habló de Beatriz caminando por los pasillos del gobierno del Distrito Federal. Se habló de un amor que, según sus detractores, había nacido en la sombra, aprovechando el dolor ajeno. Pero la cronología de los hechos no alcanza para explicarlo todo, y la calumnia tampoco. En este video vas a ver la herida que dejó el lupus en el centro de esa familia, el papel real y documentado de Beatriz dentro del círculo político de AMLO, la guerra del desafuero que casi lo dejó fuera de la boleta presidencial y la decisión que ella tomó en el momento en que pudo haberse quedado cerca del poder. Pero eligió apartarse para no convertirse en un arma en manos de sus enemigos. Porque antes de entender lo que ocurrió en aquella oficina, si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Hay que volver al lugar donde todo comenzó. Una casa silenciosa, una enfermedad implacable que no negocia ni hace concesiones, y un hombre que descubrió de la manera más dolorosa que el poder, con todo lo que representa, no sirve de nada cuando la muerte toca la puerta de tu propia casa. Todo comenzó el 5 de diciembre del año 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador entró al antiguo palacio del ayuntamiento como jefe de gobierno del Distrito Federal. Afuera, la Ciudad de México era un monstruo de concreto sin descanso. Tráfico permanente, ambulancias cruzando entre vendedores ambulantes, cables colgando sobre las banquetas, colonias enteras rotas por el abandono y millones de personas, esperando que alguien por fin les hablara como si existieran de verdad, como si su vida cotidiana le importara a alguien que tuviera poder para cambiarla. Adentro del palacio, un hombre llegado desde Tabasco tomaba las riendas con una obsesión profundamente clavada en el pecho. No quería simplemente administrar la capital, quería convertirla en el laboratorio visible
de algo mucho más grande que un gobierno local. A las 6 de la mañana, cuando la mayoría de los políticos del país todavía dormían tranquilamente detrás de cortinas pesadas en sus residencias, él ya estaba parado frente a los reporteros. Todos los días, con ojeras marcadas, con papeles en la mano, con esa manera directa y seca de responder preguntas como si el país entero estuviera sentado en aquella sala esperando escuchar cada palabra. Las conferencias mañaneras todavía no eran el ritual nacional que México entero conocería años después, pero ya tenían algo extraño, algo difícil de apartar la vista, algo hipnótico. Un hombre usando la palabra como escudo, como martillo y como refugio al mismo tiempo. Se hablaba de austeridad republicana, de pensiones para adultos mayores, de obras públicas urgentes, de seguridad, de corrupción enquistada en el sistema. Se hablaba de un proyecto alternativo de nación y cada mañana, parado frente a decenas de periodistas de todos los medios, López Obrador parecía invencible, como si nada pudiera romperlo, como si el peso del poder no le afectara, como si la historia caminara obedientemente detrás de él. Pero esa era la imagen pública que la ciudad consumía. La otra imagen estaba en Copilco y casi nadie la veía. Piensa en eso un momento. Un hombre podía gobernar una ciudad De millones de habitantes. podía enfrentar simultáneamente a partidos, empresarios, medios de comunicación, presidentes, fiscales, gobernadores y enemigos de todas las formas y tamaños imaginables. Pero al cruzar la puerta de su propio departamento, Todo ese poder acumulado se volvía completamente inútil. ahí no había discursos que funcionaran. No había aplausos que sirvieran de algo. No había cámaras registrando el momento. Ahí estaba Rocío Beltrán Medina, la mujer que lo había acompañado desde los años más duros de Tabasco, consumida lentamente y sin piedad por el lupus. Rocío no era una figura decorativa en su vida política ni en su vida personal. No era una fotografía familiar Colocada estratégicamente al fondo de una campaña para humanizar la imagen del candidato. Era la mujer de Teapa que se casó con él el 30 de marzo de 1980, en una ceremonia sin pompa ni protocolo. La madre de José Ramón, de Andrés Manuel y de Gonzalo, la que sostuvo la casa con sus propias manos mientras él se hundía hasta el cuello en la política, la que cargó con los niños en los años en que él marchaba, denunciaba, peleaba, se enfrentaba al viejo sistema con toda la fuerza que tenía. la que, según él mismo reconocería con honestidad años después, hizo el trabajo silencioso e invisible que permitió que sus hijos crecieran como hombres de bien. Y eso es lo que hace esta historia especialmente cruel. Mientras afuera nacía y se consolidaba el mito del hombre austero e incorruptible, adentro se apagaba lentamente la mujer que había sostenido buena parte de ese camino, con su propio cuerpo y su propio sacrificio. El lupus no destruye como un golpe limpio que deja una sola herida. Destruye como una filtración que entra por todas partes. Entra despacio, ataca desde adentro, confunde al cuerpo hasta convertirlo literalmente en su propio enemigo más feroz. Las articulaciones duelen hasta hacer imposibles los movimientos más simples. Los órganos se debilitan uno a uno. La energía desaparece sin aviso. La vida cotidiana se transforma en una negociación constante y agotadora con el dolor. Y en los últimos años de su vida, Rocío había quedado atrapada en una batalla que ninguna victoria política, ningún programa social, ningún discurso de madrugada podía resolver ni aliviar. Guarda esta imagen. López Obrador saliendo antes del amanecer para gobernar la capital, enfrentar enemigos, Construir un movimiento. Y regresando de noche a una casa donde la enfermedad ya había ocupado la habitación principal como si fuera dueña del lugar. En público, el jefe. En privado, el esposo impotente frente a lo que no se puede detener. En público, el hombre que prometía cambiar México desde las entrañas. En privado, el hombre que no podía cambiar el destino de su propia familia.
Ahí nació la grieta. Porque cuando alguien vive demasiado tiempo entre la obligación permanente de parecer fuerte y el miedo íntimo de derrumbarse en cualquier momento, empieza inevitablemente a buscar un lugar donde respirar sin audiencia. No necesariamente un romance en el sentido más dramático. No necesariamente una traición deliberada. A veces solo una conversación honesta. Una mente que escuche sin pedir nada a cambio. Una presencia que no exija explicaciones de ningún tipo. Un espacio donde el hombre que todos creen invencible pueda admitir, aunque sea en el silencio más absoluto, que ya no puede más con tanto peso. Ese vacío fue creciendo mientras Rocío se debilitaba día a día, y mientras el poder que rodeaba a AMLO se volvía más feroz y más implacable. La ciudad lo empujaba hacia arriba con una fuerza que no daba respiro. La enfermedad lo hundía por dentro con una fuerza igualmente imparable. Y entre esas dos fuerzas que tiraban en sentidos opuestos, una completamente pública y otra completamente íntima, apareció el pasillo donde la historia estaba a punto de cambiar de tono para siempre. Porque el verdadero secreto no empezó con un escándalo fabricado en una redacción. Empezó con un hombre exhausto hasta los huesos. Una mujer enferma que se apagaba. Una casa sumida en un silencio que pesaba demasiado. Y una oficina donde muy pronto entraría Beatriz Gutiérrez Müller. En 2001, mientras Rocío Beltrán Medina se apagaba lentamente en el departamento de Copilco, otra puerta se abrió en el edificio del gobierno del Distrito Federal. No fue una puerta de hospital con olor a medicamentos. No fue una puerta de iglesia con luz filtrada y voces bajas. Fue una puerta de oficina. Una de esas puertas frías y funcionales con papeles apilados en los escritorios. Teléfonos sonando sin parar. Asesores entrando y saliendo a toda velocidad. Reporteros esperando afuera en el pasillo y una ciudad entera respirando y exigiendo por encima de todos. Ahí apareció Beatriz Gutiérrez Müller. No llegó como llegan las figuras decorativas que el poder suele atraer como imán. No llegó envuelta en joyas que anunciaran su presencia. No llegó buscando cámaras que la inmortalizaran junto al hombre más vigilado de la capital. No llegó pidiendo un lugar privilegiado junto al poder, como si fuera un derecho que se negocia. Llegó con libros bajo el brazo, con expedientes bien organizados, con una formación académica y profesional que francamente incomodaba a quienes preferían la mediocridad obediente. Periodista de fondo, investigadora con rigor, hija de Juan Gutiérrez Canet y de Nora Beatriz Miller Bencherot. Una mujer construida desde dos mundos diferentes, de memoria mexicana profunda, de raíz chilena y alemana, de disciplina académica inocultable y de una inteligencia que no necesitaba gritar ni demostrar nada para imponerse en cualquier conversación. Había estudiado comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Había trabajado en el Universal con seriedad y con criterio. Había pasado por Argos Comunicación dejando huella. Y mientras la mayoría de los operadores políticos que rodeaban al jefe de gobierno vivían de repetir consignas vacías y de aplaudir sin pensar, ella venía de estudiar palabras con profundidad, de entender la historia desde sus raíces, de leer literatura como quien respira, de descifrar símbolos donde otros solo ven ruido. Ese detalle parece menor a primera vista. No lo es en absoluto. En la vida de un hombre permanentemente rodeado de ataques y de traiciones, a veces una sola palabra exacta en el momento justo vale más que un ejército entero de operadores. El puente que los conectó fue José María Pérez Gay, diplomático de carrera, escritor reconocido, hombre de cultura genuina y consejero cercano dentro del gobierno del Distrito Federal. Él entendió algo que los demás no habían logrado ver con claridad. AMLO no solo necesitaba operadores políticos que movieran fichas en el tablero. Necesitaba a alguien que supiera leer el fondo verdadero de las situaciones más complejas. Alguien que pudiera ordenar y estructurar ideas cuando el ruido exterior se volvía completamente insoportable.
Alguien que comprendiera sin que se lo explicaran dos veces que una frase mal construida podía incendiar una portada de periódico y una frase bien dicha podía contener lo que de otra manera sería una guerra innecesaria. Así, Beatriz entró al círculo de trabajo, primero en comunicación institucional, después como asesora en asuntos internacionales. Entre 2001 y 2005, su nombre comenzó a circular con naturalidad por los pasillos donde se cocinaban los discursos, las estrategias, las respuestas y los silencios del gobierno capitalino. Y aquí viene la parte que sus enemigos llevaban tiempo esperando. Porque para la oposición no bastaba con enfrentar a AMLO en las urnas en condiciones de igualdad. No bastaba con atacarlo por sus programas sociales ni con cuestionar sus cifras. No bastaba con llamarlo peligroso, mesiánico, autoritario o populista en editoriales y columnas de opinión. Había que quebrarlo donde más dolía, en su casa, en su duelo más profundo, en la enfermedad lenta y devastadora de Rocío. Piensa en eso con toda la frialdad que merece. Una mujer agonizando por lupus en su propia cama. 3 hijos observando angustiados como su madre perdía fuerza semana tras semana. Un jefe de gobierno trabajando jornadas interminables mientras cargaba una culpa que no podía confesar en público ante ningún micrófono. Y en ese mismo escenario cargado de tragedia privada, sus adversarios encontraron lo que buscaban: el veneno perfecto. Convertir a Beatriz en sospecha era más eficaz que cualquier argumento político. Según versiones recogidas por la prensa de aquella época y relatos posteriores de quienes estuvieron cerca, comenzaron a circular nombres, insinuaciones cuidadosamente construidas y columnas maliciosas que insinuaban sin demostrar nada. Beatriz Gutiérrez Müller, Edith González, Ana Colchero, Ana Lilia Cepeda. Mujeres distintas entre sí, con historias completamente diferentes. Todas empujadas hacia el mismo pantano narrativo, sin haber pedido estar ahí. El objetivo era brutalmente simple desde el inicio: destruir la imagen del hombre austero con una historia de doble vida. Pintar una oficina de trabajo como si fuera una habitación prohibida llena de secretos. Convertir la inteligencia en pecado. Convertir la cercanía laboral y profesional en evidencia de traición moral. Pero la verdad, cuando se mira sin la espuma del escándalo, es bastante más compleja y bastante más dolorosa que cualquier telenovela. En aquella oficina no había una escena de melodrama fabricado para consumo masivo. Había un hombre exhausto hasta los huesos. Había una enfermedad avanzando sin misericordia en su casa. Había una ciudad que no paraba de exigir respuestas urgentes. Había una prensa que olía la sangre desde lejos y esperaba agazapada. Y había una mujer genuinamente capaz de conversar con él sobre historia, sobre poder, sobre el lenguaje como herramienta y sobre el país que ambos querían entender. Beatriz no ocupó el lugar de Rocío. Afirmar eso sería la mentira más fácil y más injusta. Lo que hizo fue ocupar un espacio completamente distinto, uno que la política casi nunca reconoce ni nombra. El espacio donde alguien sostiene la mente de otro cuando el cuerpo ya no puede con tanto peso acumulado. Guarda esta frase: la oficina no era el secreto, era el espejo, porque ahí se reflejó con toda claridad algo que México no quería admitir en público: que el poder también se rompe por dentro, que los líderes también se quedan profundamente solos, que una enfermedad en casa puede destruir silenciosamente una familia entera mientras afuera la multitud grita consignas y pide más. ¿Y qué hace la política con eso? A veces los enemigos no necesitan probar absolutamente nada. Solo necesitan sembrar una duda bien colocada y esperar pacientemente a que el odio haga el resto del trabajo sucio. Pero esa duda todavía no había terminado de crecer y de expandirse. Faltaba la muerte, faltaba el funeral, faltaban 3 hijos plantados frente al vacío más irreparable. Y entonces llegó el día que nadie en esa familia podía detener. 12 de enero de 2003, Copilco Universidad. Un edificio completamente común en una colonia completamente común.
Una escalera común, un departamento común donde no había nada de mármol, ninguna puerta blindada con cerradura especial. Ninguna de las mansiones que la imaginación popular construye cuando piensa en un hombre que gobierna la capital del país más grande de América del Norte. Solo paredes discretas pintadas de colores neutros, libros apilados en los lugares de siempre, muebles sencillos sin aspiraciones de ostentación, el eco bajo y pesado de una casa que ya sabía en el aire lo que estaba a punto de perder para siempre. Rocío Beltrán Medina ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Durante años enteros, el lupus le había ido quitando pedazos de vida con una crueldad metódica y sin pausa. Primero el cansancio que no se iba con el sueño. Después el dolor que llegaba sin avisar. Después la movilidad que se reducía semana tras semana. Después esa manera particularmente cruel en que una enfermedad autoinmune convierte cada mañana en una negociación tensa y agotadora con el propio cuerpo. El lupus no solo enferma, humilla profundamente. Hace que el organismo se vuelva su propio peor enemigo, que la sangre, los órganos, las articulaciones y la piel conspiren activamente contra la persona que intenta seguir viva y seguir siendo quien siempre fue. Rocío había peleado demasiado tiempo y con demasiada dignidad. Había sido la mujer de Teapa, Tabasco, la compañera inquebrantable de los años más difíciles y más inciertos. La madre de José Ramón, de Andrés Manuel y de Gonzalo Alfonso. La que sostuvo la casa con sus propias manos mientras AMLO caminaba por pueblos remotos. Campañas interminables, derrotas que habrían derrotado a cualquier otro. Plantones bajo el sol. Amenazas de todo tipo y madrugadas sin fin de política y de lucha. La que, según él mismo reconocería con una honestidad que costaba cara, cargó con la crianza real y cotidiana de los hijos mientras él se entregaba por completo a la lucha pública que sentía como destino. Esa frase parece simple cuando se la lee rápido. No lo es. Es la confesión tardía de un hombre que entendió, probablemente demasiado tarde para poder decirlo en voz alta, que alguien había pagado en silencio y sin reconocimiento el costo humano más profundo de su camino político. Pero ese día ya no había discursos que pudieran funcionar. Los médicos podían explicar con precisión técnica lo que estaba ocurriendo. Los familiares podían acompañar en el dolor compartido. Los amigos podían rezar con toda su fe. Pero absolutamente nadie podía devolverle a Rocío los años que el lupus le había ido robando con paciencia y sin apelaciones. Y cuando la respiración terminó de quebrarse definitivamente, algo dentro de AMLO también se rompió para siempre, en un lugar donde ningún discurso llegaría jamás. El hombre que cada mañana enfrentaba reporteros, empresarios, adversarios y presidentes, con la misma solidez de una roca, quedó reducido a lo más básico que existe. Un viudo parado frente a una cama vacía, 3 hijos mirando el vacío que no se puede llenar, una familia entera frente a la ausencia que no negocia. Piensa en eso un momento, con toda la atención que merece. Afuera, México veía a un jefe de gobierno con un futuro presidencial que muchos ya daban por inevitable. Adentro, en ese departamento de Copilco, 3 muchachos perdían a su madre para siempre. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo no estaban mirando una nota política en ningún noticiero. Estaban viendo desaparecer el centro emocional de su vida, la persona que los había construido por dentro. La política puede fabricar héroes con mucha eficiencia. Puede fabricar enemigos, mártires y traidores con la misma facilidad. Pero un hijo que pierde a su madre no piensa en encuestas ni en estrategias ni en portadas de diario. Piensa en la silla que quedó vacía en la mesa, en la voz que ya no llama por las noches, en la casa que cambia para siempre cuando se va la persona que la mantenía viva. La noticia golpeó al mundo político con la fuerza inevitable de lo irreversible. Vicente Fox y Marta Sahagún enviaron sus condolencias formales. La iglesia elevó oraciones. Norberto Rivera Carrera ofició una misa por Rocío en la Catedral Metropolitana. Por un instante breve y extraño,
Incluso los adversarios más encarnizados tuvieron que bajar la voz y guardar los cuchillos. La muerte hace exactamente eso. Suspende la guerra unos minutos contados. Obliga a todos los actores, incluso a los más cínicos, a fingir humanidad antes de que los cuchillos vuelvan a salir con renovadas ganas. Pero la tragedia real no estaba en los comunicados oficiales ni en las misas solemnes. Estaba en lo que quedó después, en lo que nadie transmitió. AMLO tenía 50 años y 3 hijos heridos en lo más profundo. Tenía una ciudad que gobernar sin importar el dolor. Tenía enemigos que no iban a detenerse por respeto a ningún duelo. Tenía un proyecto político que ya empezaba a verse como amenaza seria para los grupos de poder enquistados en el sistema. Y tenía una culpa íntima, de esas que no se dicen delante de ningún micrófono, porque ningún micrófono en el mundo puede soportarlas sin que suenen huecas. La culpa de haber estado en la calle durante años mientras Rocío sostenía la casa. La culpa de haber ganado fuerza pública mientras ella perdía fuerza física. La culpa de saber que el país lo necesitaba de pie, pero que sus hijos también lo necesitaban presente, y que ambas cosas eran incompatibles. Meses después, en octubre de 2003, AMLO hizo algo que un político convencional jamás habría hecho. No organizó ningún gran acto conmemorativo. No montó ninguna ceremonia convertida en propaganda. Publicó en silencio un libro familiar dedicado a Rocío Beltrán Medina. Un libro íntimo de circulación deliberadamente limitada, casi secreto en su distribución. No era un manifiesto político, ni un alegato de ningún tipo. Era una herida encuadernada. Una manera de decir en papel lo que no pudo decir cuando ella todavía podía escucharlo. Una forma torpe, dolorosa y profundamente humana de pedirle perdón al recuerdo de quien ya no está. Guarda esta frase. El silencio también deja herencia, porque lo que Rocío dejó no fue una fortuna escandalosa que dividiera a la familia. No fue un apellido convertido en negocio que alguien pudiera explotar. Dejó 3 hijos mirando cómo la política devoraba incluso el duelo más privado. Dejó una casa donde la ausencia pesaba más que cualquier patrimonio material. Dejó a un hombre que, para no hundirse en lo que sentía, se refugió todavía más y todavía más adentro en el trabajo sin descanso. Reuniones, conferencias, giras, expedientes, discursos interminables, como si moverse sin parar en todas las direcciones pudiera evitar que el dolor lo alcanzara desde atrás. Pero el dolor siempre alcanza, sin importar la velocidad a la que uno corra. Sus hijos crecieron bajo una presión que ningún niño elige ni merece. No solo eran hijos de un viudo que cargaba con su propio duelo. Eran hijos del político más observado y más atacado de México. Cada gesto podía volverse sospecha instantánea. Cada amistad podía ser investigada con lupa. Cada rumor podía convertirse en portada al día siguiente. Con los años se hablaría abiertamente de vigilancia sistemática, de espionaje con herramientas de alta tecnología, de Pegasus instalado en teléfonos, de una maquinaria capaz de meterse hasta el corazón de una familia para buscar la grieta más pequeña y explotarla. Eso fue lo más cruel de todo. La muerte de Rocío no cerró una etapa dolorosa y abrió otra más tranquila. Abrió otra etapa más peligrosa todavía. Porque mientras AMLO intentaba mantenerse de pie sobre sus propias ruinas, mientras sus hijos aprendían penosamente a vivir sin madre, mientras Beatriz todavía era, para la mayoría, solo una asesora mencionada entre murmullos de pasillo, sus adversarios entendieron algo que los llenó de una energía renovada. El hombre estaba herido. Y cuando un hombre con tanto poder está herido, el poder no lo deja descansar ni un solo día. La casa había quedado en silencio, y sobre ese silencio, aprovechando cada grieta, empezó la guerra. 2004. México ya no estaba mirando a un viudo que cargaba con su dolor privado. Estaba mirando a un enemigo político que había que eliminar antes de que fuera demasiado tarde. AMLO seguía gobernando la capital con la misma rutina brutal de siempre. Madrugadas sin dormir, conferencias antes del amanecer, expedientes que no terminaban, recorridos por la ciudad,
discursos que se multiplicaban. Pero algo fundamental había cambiado después de la muerte de Rocío. La casa de Copilco había quedado herida en un lugar que ninguna victoria política podía sanar. Sus hijos seguían creciendo bajo una sombra que no habían elegido. Y él, en lugar de detenerse a procesar lo que sentía, parecía caminar cada vez más rápido. Como si mantener el movimiento constante pudiera alejarlo de aquella cama, donde la enfermedad le había recordado con brutalidad que ningún poder humano alcanza para vencerlo todo. Pero sus adversarios olieron la sangre, porque en política, cuando alguien sube demasiado alto y demasiado rápido, nadie espera pacientemente a que caiga por sí solo. Lo empujan. Y lo empujan con todo lo que tienen. Para 2004 y 2005, Andrés Manuel López Obrador ya no era simplemente el jefe de gobierno del Distrito Federal con buenas cifras de aprobación. Era el hombre que podía llegar a la presidencia de México en 2006 con una fuerza que los partidos tradicionales no habían visto antes en sus vidas. Sus niveles de apoyo popular incomodaban profundamente a los partidos que llevaban décadas repartiéndose el poder. Su discurso de austeridad republicana molestaba a los grupos económicos que habían aprendido a vivir muy bien con el viejo sistema. Su estilo de confrontar públicamente cada día a la prensa y a toda la clase política lo convertía en una figura imposible de ignorar y cada vez más difícil de controlar. Y entonces apareció en el escenario el expediente que parecía pequeño y casi absurdo a primera vista, pero que sería utilizado como cuchillo quirúrgico. El Encino, un predio ubicado en Santa Fe, un litigio administrativo complicado, una orden judicial relacionada con un camino de acceso. Algo que para la mayoría de los mexicanos sonaba técnico, lejano, burocrático, sin importancia real. Pero en las manos correctas y con la intención adecuada, un papel frío y aburrido puede convertirse fácilmente en una sentencia política capaz de cambiar el rumbo de la historia. La acusación abrió el camino legal hacia el desafuero, es decir, hacia la posibilidad de quitarle la protección legal que le correspondía como jefe de gobierno y dejarlo completamente expuesto a un proceso judicial que podía impedirle competir por la presidencia en las elecciones de 2006. Piensa en eso un momento con toda la claridad que merece. No necesitaban derrotarlo en las urnas donde la voluntad popular era soberana. Bastaba con sacarlo de la boleta antes de que llegara el día de la elección. El gobierno federal de Vicente Fox, con la procuraduría encabezada por Rafael Macedo de la Concha, empujó esa maquinaria con determinación y con recurso. Desde afuera se hablaba de legalidad y de respeto irrestricto al Estado de Derecho. Desde adentro, quienes conocían los mecanismos reales del poder veían con claridad una operación calculada con precisión para borrar del mapa político al candidato más peligroso del momento histórico. AMLO, todavía marcado en lo más profundo por la muerte reciente de Rocío, quedaba ahora parado frente a una amenaza de dimensiones completamente diferentes. Perder la libertad, perder la candidatura, perder el movimiento que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas de trabajo y de sacrificios. Y justo cuando la presión legal alcanzaba su punto más alto y más sofocante, llegó el otro golpe. El golpe que iba directo al corazón moral. En mayo de 2005, una revista puso sobre la mesa la historia que los adversarios querían instalar en el imaginario colectivo desde hacía tiempo. AMLO tenía una pareja y esa mujer era Beatriz Gutiérrez Müller. Ya no bastaba con acusarlo por el Encino. Había que mezclar el expediente judicial frío con la sospecha íntima caliente. Había que decirle al país entero que el hombre que hablaba de honestidad como primer principio también escondía una vida privada turbia y contradictoria. Había que convertir el nombre de Beatriz en una mancha que se pegara para siempre. Ese fue el veneno más elaborado que le prepararon. Una causa penal por un lado, un rumor sentimental construido y amplificado por el otro. Dos cuchillos entrando al mismo tiempo desde ángulos diferentes. Pero aquí es exactamente
donde la historia cambia de dirección de manera inesperada, porque Beatriz pudo quedarse en su lugar sin moverse. Pudo aferrarse al cargo que tenía, pudo aceptar que la tormenta pasara sobre su cabeza y seguir caminando por los pasillos del gobierno del Distrito Federal como si nada estuviera ocurriendo. Pero entendió algo que muy pocos políticos en la historia son capaces de entender a tiempo. Cuando el poder empieza a usar tu nombre como arma contra alguien que quieres proteger, a veces la única forma genuina de defender la verdad es apartarte del juego completamente. Y se apartó. Renunció a su cargo, salió del gobierno sin alaraca, cortó de raíz el argumento central de quienes querían presentarla como símbolo de privilegio, como nombre en una nómina que no debía estar ahí, como cargo obtenido por favor personal y no por mérito propio. No lo hizo con una escena melodramática diseñada para generar empatía pública. No lo hizo buscando aplausos de nadie. Lo hizo en silencio, con la seriedad de quien sabe que los sacrificios que de verdad duelen no se anuncian con fanfarria. Guarda esta frase. El amor no vive en la nómina del gobierno. Beatriz no se fue Porque la hubieran vencido en ningún sentido real. Se fue para que no la pudieran usar como munición. Y en esa decisión tan simple y tan costosa quedó completamente claro algo que sus enemigos no tenían ninguna intención de ver. No era una mujer trepando hacia el poder por la escalera más cercana. Era una mujer dispuesta a perder poder con tal de proteger una causa que consideraba más grande que cualquier cargo. El 25 de abril de 2005, la Marcha del Silencio llenó las calles de la Ciudad de México con una fuerza que nadie esperaba en esa magnitud. Cientos de miles de personas caminaron en silencio y con determinación contra el desafuero. No era una simple protesta más en el calendario político de México. Era un país diciéndole en voz alta y sin palabras que no aceptaba que una elección presidencial fuera decidida en tribunales antes de que los ciudadanos pudieran llegar a las urnas. La presión social y política acumulada fue tan enorme y tan contundente que el gobierno terminó retrocediendo sin poder sostener su postura. Macedo de la Concha salió de la Procuraduría. Fox tuvo que cargar personalmente con el costo político devastador de una jugada que se le había vuelto completamente en contra y que había terminado fortaleciendo exactamente al hombre que quería debilitar. AMLO sobrevivió al intento de borrarlo. Pero no salió intacto de aquella guerra, porque el ataque no había intentado únicamente quitarle una candidatura presidencial. También había intentado metódicamente convertir su duelo más privado, su casa, su nueva y aún no declarada cercanía con Beatriz, y la memoria sagrada de Rocío en basura mediática para consumo de columnas de chisme. Y ahí, en medio de ese incendio que parecía consumirlo todo, Beatriz dejó de ser solo una asesora mencionada con insinuaciones maliciosas. Se convirtió en algo con mucho más peso real, una frontera. La frontera entre el poder que devora todo lo que toca y la dignidad que todavía resiste cuando parece que no puede. 2006. México amaneció partido en dos mitades que no se reconocían. De un lado, quienes decían con absoluta certeza que la elección ya estaba cerrada, que Felipe Calderón había ganado legítimamente y que el país entero debía acatar el resultado sin más discusión. Del otro, millones de personas profundamente convencidas de que algo oscuro e inaceptable había ocurrido esa noche, de que la voluntad popular había sido robada en una madrugada de cifras que se movían, actas que no cerraban, silencios inexplicables y pantallas encendidas hasta el amanecer. En medio de ese país fracturado estaba AMLO otra vez, herido por dentro, señalado por todos lados, completamente rodeado, pero de pie todavía. Imagina esto con toda la concreción que merece. 3 años antes había enterrado a Rocío en el silencio de Copilco. 1 año antes había sobrevivido al desafuero con la ayuda de cientos de miles de personas en las calles. Su nombre había sido arrastrado repetidamente por expedientes judiciales, editoriales de periódico, rumores de pasillo y portadas diseñadas para dañar.
Beatriz había tenido que salir del gobierno para que no la usaran como arma en su contra. Sus hijos habían crecido entre el duelo privado y la sospecha pública que no les pedía permiso. Y cuando por fin llegó la batalla presidencial que lo había sostenido en pie durante años, la derrota no llegó como un cierre limpio que permitiera seguir adelante. Llegó como una segunda muerte política, como una herida que se abría encima de una herida que todavía no había sanado. Paseo de la Reforma se convirtió en campamento durante semanas enteras. Carpas, lonas desteñidas por el sol, discursos que se repetían con una convicción que no cedía, rostros cansados de gente que no se iba, familias enteras durmiendo sobre cartones con la determinación de quien cree que la justicia todavía es posible. Durante todo ese tiempo, la avenida más simbólica del país dejó de ser solo una calle de tráfico y de edificios. Se volvió una herida abierta que el país miraba sin saber qué hacer con lo que veía. Cada noche las luces de los edificios caían sobre ese campamento desde arriba, como si México entero estuviera esperando una respuesta que nunca terminaba de llegar en la forma que se necesitaba. AMLO pudo hundirse ahí completamente. Pudo dejar que la rabia acumulada lo devorara desde adentro. Pudo convertir esa pérdida en odio permanente contra todo y contra todos. Pudo encerrarse en el resentimiento como lo hacen tantos hombres cuando la vida les arrebata demasiado en demasiado poco tiempo. Pero en medio de esa tormenta que parecía no tener fondo ocurrió algo que sus enemigos nunca supieron leer correctamente porque no tenían los instrumentos para hacerlo. Algo silencioso, algo completamente humano, algo que el poder con toda su maquinaria no puede fabricar ni destruir del todo. El 16 de octubre de 2006, Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller se casaron en una ceremonia privada, sin espectáculo preparado para las cámaras, sin alfombra roja ni invitados que posaran. Sin ese teatro de élites donde el amor se vuelve declaración política y la intimidad se convierte en mensaje calculado. Fue una boda discreta, pronunciada casi en voz baja, como si ambos supieran con certeza que hay cosas que no deben ofrecerse al apetito insaciable de la prensa y al juicio de los enemigos. Y aquí hay que detenerse el tiempo necesario. Ese matrimonio no borró a Rocío. No podía hacerlo y tampoco lo pretendía. Nadie en el mundo reemplaza a una mujer que sostuvo una familia durante más de 2 décadas enteras, que crió a 3 hijos con sus propias manos, que acompañó los años más difíciles sin pedir reconocimiento y que murió después de una batalla brutal y prolongada contra el lupus. Beatriz no llegó a ocupar una silla que había quedado vacía. Llegó a construir otra habitación completamente diferente dentro de una casa que cargaba con la marca de la ausencia. Guarda esta frase. Amar después del duelo no borra al muerto, desafía a la muerte. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Un hombre que había perdido a su compañera de vida, que había visto a sus hijos quedar sin madre de un día para otro, que había cargado el peso de una guerra política tan despiadada como larga, eligió volver a construir vida. Y Beatriz, lejos de comportarse como una mujer deslumbrada por el poder y sus beneficios, eligió el lugar mucho más difícil y mucho menos cómodo. Entrar a una familia ya profundamente herida, sin intentar imponer su nombre sobre la memoria de quien estuvo antes. En abril de 2007 nació Jesús Ernesto, un niño que llegaba al mundo en medio de una tormenta nacional que no tenía señales claras de calmarse. Un hijo que no llegaba a ningún hogar normal, sino a una casa permanentemente rodeada por cámaras de televisión, adversarios políticos de todo tipo, periodistas apostados en la esquina, caricaturas en los periódicos del domingo, escoltas que nunca descansaban, discursos que no terminaban y sospechas que se renovaban con cada amanecer. Para cualquier familia en cualquier circunstancia, un nacimiento es la forma más pura de esperanza que existe. Para la familia López Obrador, también era una prueba de resistencia, porque el poder tiene una costumbre particularmente cruel que no cambia nunca.
No respeta ni las cunas donde duermen los recién nacidos. Beatriz entendió eso desde el primer momento, con una claridad que pocos en su posición habrían tenido. Por eso su papel en esa familia nunca fue el de una mujer decorativa destinada a aparecer en las fotografías oficiales y a sonreír en los actos protocolares. Fue el de una guardiana de la palabra cuando hacía falta hablar, del silencio cuando hacía falta callarse, de la vida privada cuando el mundo entero quería entrar sin tocar la puerta. No buscó borrar a José Ramón, a Andrés Manuel ni a Gonzalo de ninguna jerarquía doméstica. No construyó ninguna guerra de posiciones por el lugar que había dejado vacío la madre ausente. En cambio, levantó un espacio diferente dentro de esa casa, más intelectual en su textura, más sereno en su temperatura, más alejado de la vulgaridad que caracteriza al ruido político cotidiano. Mientras afuera seguían los gritos que no se detenían, adentro había libros. En 2011 publicó Larga vida al sol, y esa elección no fue un detalle menor ni un gesto accidental. Beatriz seguía escribiendo, seguía investigando, seguía sosteniendo su identidad propia sin disculparse por tenerla. No se disolvió en el apellido de AMLO como si ella sola no fuera nadie. No se convirtió en la sombra de un hombre poderoso. En una cultura política donde tantas esposas de hombres poderosos terminan inevitablemente reducidas a la sonrisa oficial de los actos de gobierno, ella insistió en ser autora, en ser profesora, en ser lectora, en ser una mujer con pensamiento propio y nombre propio. Pero la maquinaria no descansó ni lo haría nunca. Años después, cuando Jesús Ernesto creció lo suficiente para convertirse en objetivo, los ataques volvieron a buscarlo con la misma lógica de siempre. Se habló de España, de universidades extranjeras, de supuestos lujos incompatibles con el discurso paterno, de una vida que los enemigos querían convertir en el escándalo que les faltaba. Otra vez, exactamente la misma estrategia de siempre aplicada con la misma falta de imaginación. Si no pueden destruir al hombre directamente, van por la familia. Si no pueden derribar el proyecto desde afuera, intentan manchar al hijo desde adentro. Y Beatriz respondió, no con llanto que diera lástima, no con súplica que diera pena, con palabras claras, con cartas firmadas con su nombre, con desmentidos precisos, con frases firmes que no dejaban espacio para la interpretación torcida. Dijo que seguía en México trabajando, que tenía un trabajo real en una universidad pública que no era decorativo ni honorífico, que su hijo tenía derecho a vivir su vida sin ser devorado por la guerra política de los adultos que no lo habían elegido como blanco. Piensa en eso un momento. La misma mujer que alguna vez fue convertida en rumor malicioso para destruir a otro, ahora defendía a su hijo de convertirse en el próximo rumor malicioso de la siguiente generación. Ahí se rompió algo importante. Rocío había sido devorada por una enfermedad que atacaba desde adentro sin pedir permiso. AMLO había sido devorado repetidamente por la política que no da respiro. Sus hijos habían sido arrastrados por la exposición que no eligieron. Pero Beatriz levantó una frontera, no perfecta, no invencible, no construida de materiales que no puedan romperse, pero real. Una frontera hecha de dignidad cotidiana. Y por primera vez en muchos años esa familia no solo sobrevivía al poder como quien se aferra a algo que se va. Aprendía a vivir a pesar de él. 2018. Después de 12 años de derrotas que habrían hundido a cualquier otro, de plantones bajo el sol, de acusaciones que se acumulaban, de burlas que circulaban en todos los medios, de campañas negras financiadas con dinero que nadie declaraba y de noches que no terminaban nunca, Andrés Manuel López Obrador llegó finalmente al punto exacto que sus enemigos habían intentado impedir desde el desafuero de 2005. La presidencia no fue una victoria pequeña ni una victoria ajustada que se pudiera impugnar fácilmente. Fue una avalancha. Después de 2006, después de 2012, después de ver cómo la palabra fraude se pegaba al alma de millones de mexicanos como una herida que no cerraba,
AMLO ganó con una fuerza que cambió el mapa político del país de una manera que ningún analista serio podía ignorar. La noche del triunfo. Las plazas de todo México se llenaron de gente que lloraba. Los gritos rebotaron en el zócalo hasta que el eco se confundió con el ruido de la ciudad. La gente lloró de una manera que no parecía la emoción de quienes celebran a un candidato que ganó. Parecía la emoción de quienes sobreviven finalmente a una larga humillación histórica que ya sentían que nunca iba a terminar. Pero mientras todos los reflectores del país apuntaban al hombre que había llegado al Palacio Nacional después de tanto tiempo, muy pocos entendieron que otra ruptura igualmente importante estaba ocurriendo silenciosamente a su lado. Beatriz Gutiérrez Müller estaba a punto de hacer algo que ninguna esposa de presidente mexicano había hecho de esa manera y con esa claridad de argumentos. Decir que no. No al título que nadie le había pedido si quería. No al pedestal construido de expectativas ajenas. No al papel decorativo de esposa presidencial que todo el mundo da por sentado. No a esa jaula dorada que en México se llama primera dama. Piensa en eso un momento con toda la atención que merece. En México, durante décadas sin interrupción, la esposa del presidente había sido automáticamente convertida en símbolo oficial de elegancia, obediencia, caridad institucional y poder ejercido en silencio desde las sombras. Desde la década de los 70, muchas ocupaban automáticamente un lugar ligado al DIF. Como si el matrimonio con un presidente las convirtiera por derecho matrimonial en administradoras morales de la familia mexicana entera. Algunas usaron ese espacio para obras sociales genuinas. Otras quedaron para siempre rodeadas de escándalos, lujos inexplicables, fotografías perfectas y mansiones imposibles de justificar con ningún salario. Marta Sahagún había sido percibida como una figura con poder propio y ambiciones presidenciales durante el gobierno de Vicente Fox. Angélica Rivera había llegado desde los sets de televisión hasta el centro del poder presidencial solo para quedar marcada de manera permanente por el escándalo de la Casa Blanca que cambió la percepción de un sexenio entero. México ya conocía ese guión de memoria. La esposa sonríe en las fotografías. La esposa acompaña en las giras. La esposa aparece en las ceremonias con la ropa correcta. La esposa se vuelve parte del aparato de poder, aunque nadie la haya elegido para ningún cargo. Beatriz rompió ese libreto que nadie había cuestionado en serio. Dijo que no sería primera dama, porque ese concepto en sí mismo le parecía clasista en sus fundamentos. Dijo que México no necesitaba ni merecía una primera mujer, colocada por encima de las demás por virtud de su matrimonio. Dijo, con una frialdad que molestó profundamente a muchos que esperaban otra respuesta, que el poder presidencial no debía extenderse a la familia ni al matrimonio como si fueran extensiones naturales del cargo. Y en esa frase se cerró una puerta vieja, que llevaba décadas sin que nadie se atreviera a cerrarla. Guarda esta frase. La dignidad también consiste en rechazar una corona que nadie tiene derecho a quitarte, pero que tú puedes no ponerte. Porque Beatriz pudo aceptar todo lo que el protocolo ponía sobre la mesa sin que nadie pudiera impedírselo. Pudo tener oficina propia, presupuesto asignado, reflectores permanentes, empleados a su servicio, viajes en avión presidencial, homenajes donde la aplaudieran, alfombras rojas, cámaras siguiéndola como si cada gesto suyo fuera un acontecimiento histórico. Pudo convertirse en la mujer más cómoda y más protegida del sexenio completo. Pero eligió otra cosa de manera completamente deliberada. Continuó como académica en serio, como investigadora con proyectos propios, como escritora que seguía firmando libros con su nombre. Eligió los libros antes que el protocolo vacío. Eligió la palabra antes que la reverencia que no había pedido.
No fue una decisión estética ni una pose calculada para parecer más auténtica. Fue una decisión política con todas sus consecuencias. Y también fue una decisión íntima nacida de todo lo que había vivido. Después de Rocío, después del lupus, después de la oficina convertida en rumor, después del desafuero que casi lo borró de la historia, después de los ataques dirigidos contra Jesús Ernesto que buscaban herirla a ella a través de su hijo, Beatriz entendía mejor que cualquier analista político que el poder puede enfermar a una familia de la misma manera en que una enfermedad autoinmune enferma a un cuerpo. Puede meterse en la mesa donde se come, en la cama donde se duerme, en los hijos que uno crió, en los muertos que uno llora, en los silencios que uno necesita. Puede transformar una casa en un expediente judicial y a una esposa en una sospecha permanente. Por eso no quiso alimentar esa maquinaria un día más. Mientras todos los que la observaban esperaban verla ocupando el trono invisible de la primera dama, ella eligió bajar del escenario con la cabeza alta. Pero no desapareció, porque eso también es importante. Desde otro lugar sin sueldo de primera dama, sin dirección del DIF, sin convertir el apellido en empresa familiar ni en capital político, Beatriz participó activamente en proyectos culturales, en recuperación de memoria histórica, en programas de lectura, en recuperación de documentos y patrimonio nacional. No buscó ser la mujer que manda desde la sombra porque el marido tiene el poder. Buscó ser la mujer que no necesita la sombra de nadie para existir y para tener peso propio. Y ahí se terminó el ciclo que había empezado años antes en una oficina del gobierno del Distrito Federal. La oficina que quisieron convertir en pecado moral terminó conduciendo a una escena que nadie en la oposición había calculado. Una mujer parada frente al poder máximo del país, no para tomarlo con las dos manos como hubiera podido, sino para limitarlo con la misma convicción. Una mujer diciéndole al país que no toda cercanía con el presidente debe convertirse automáticamente en privilegio. Rocío había muerto víctima de una enfermedad que atacaba al propio cuerpo desde dentro, con la ferocidad de un enemigo que conoce cada debilidad. Beatriz parecía haber entendido desde hacía tiempo que el poder hace algo peligrosamente parecido. Ataca desde dentro primero a la familia, después a la memoria de lo que uno fue, después a la verdad de lo que uno quiere ser. Por eso su negativa fue mucho más que un gesto de independencia personal. Fue una vacuna moral frente a una enfermedad que el poder mexicano nunca había sabido reconocer en sí mismo. La oficina que quisieron convertir en pecado terminó siendo otra cosa completamente diferente a lo que planeaban. El lugar donde empezó, silenciosamente y sin que nadie lo anunciara, una redención.